La noche había comenzado en silencio. No el silencio absoluto de una aldea dormida, sino ese otro, más íntimo, más pequeño, que existe en las habitaciones donde la vida y la muerte se sientan demasiado cerca una de la otra. Afuera, Konoha seguía respirando como siempre. Guardias en relevo, luces encendidas en algunos edificios, pasos lejanos sobre los tejados, el murmullo constante de una aldea que rara vez se detenía del todo. Pero dentro de aquella sala improvisada en el hospital, el mundo parecía reducido a unas pocas cosas. Respiraciones tensas, manos manchadas de sangre, paños limpios amontonados a un lado y el sonido débil, intermitente, del esfuerzo por traer una nueva vida al mundo. Minato Namikaze estaba de pie junto al lecho, con la espalda recta solo por costumbre y la calma de su rostro sostenida a base de pura voluntad. Por dentro, sin embargo, era otro asunto. Había sobrevivido a campos de batalla, a emboscadas, a enemigos que habrían hecho temblar a shinobi mucho más curtidos que él. Había corrido entre kunai marcados por el Iraisin con la naturalidad con la que otros caminaban por un sendero recto. Había aprendido a leer el peligro antes de que éste siquiera tomara forma. Y aún así, nada de eso le estaba sirviendo demasiado en aquella habitación. Jiraiya, recostado contra una pared con los brazos cruzados, lo observaba en silencio con esa mezcla de experiencia y diversión que solo él sabía mantener incluso en momentos delicados. Había insistido en quedarse cerca. Según él, no por desconfianza, sino porque alguien tenía que asegurarse de que el brillante y famoso cuarto Hokage no se desmayara antes que la madre. Minato habría negado esa posibilidad si no llevara casi una hora con las manos frías. «No estás respirando», soltó Jiraiya al cabo, sin moverse de su sitio. Minato parpadeó y lo miró apenas de reojo. «Claro que sí». «No, no. Estás haciendo eso que hacen los hombres nerviosos cuando quieren parecer serenos. Tomas aire, lo guardas, lo piensas demasiado y luego lo sueltas como si te costara dinero». Una de las asistentes médicas, agotada pero todavía capaz de escuchar, soltó una risa breve antes de volver a concentrarse en su tarea. Minato dejó escapar un suspiro, esta vez real. «Gracias por el apoyo, maestro». «Para eso estoy», respondió Jiraiya, orgulloso. «Para guiar a la siguiente generación. O, en este caso, para presenciar cómo el gran relámpago amarillo pierde toda dignidad frente a una sala de parto». Minato estuvo a punto de contestar algo, pero la voz se le quedó atrapada cuando un pequeño y repentino sonido llenó la habitación. Primero fue apenas un quejido. Luego un llanto claro, vibrante, casi indignado, como si el recién llegado ya tuviera algo que reclamarle al mundo. El aire cambió. Todo el cansancio, toda la tensión acumulada, toda la espera, pareció comprimirse en aquel único sonido. Durante un instante, nadie dijo nada. Minato no se dio cuenta de que había empezado a moverse hasta que ya lo tenía delante. Lo vio envuelto entre telas, pequeño, rojo, furioso con el mundo y extraordinariamente vivo. Sus ojos se abrieron un poco más. No por sorpresa, no exactamente, sino por algo mucho más hondo, algo que rozaba lo imposible. Su hijo. El niño volvió a llorar, como si necesitara recalcar el punto. Jiraiya soltó una breve carcajada por lo bajo. «Bueno», murmuró, «pulmones no le faltan. Al menos heredó algo útil». Minato apenas lo oyó. Sus manos se alzaron casi con reverencia cuando le acercaron al niño. Lo tomó con un cuidado casi absurdo, como si el más mínimo movimiento pudiera romper aquella realidad recién formada. Era tan ligero que asustaba, tan pequeño que resultaba difícil entender cómo podía sostener dentro de sí una presencia tan enorme. Naruto. El nombre cruzó la mente de Minato con la calidez de algo largamente esperado. El recién nacido se removió apenas entre los paños, cerrando los puñitos como si ya estuviera dispuesto a pelear con cualquiera que osara incomodarlo. Minato, sin poder evitarlo, sonrió. Fue una sonrisa cansada, incrédula, rota por el agotamiento y aún así profundamente feliz. Por un momento, solo por uno, todo estuvo bien. Afuera podía existir la aldea, los informes, las responsabilidades, el consejo, las viejas tensiones que nunca morían del todo entre los clanes. Por un momento, nada de eso importó. No el cargo. No la sangre que corría por sus venas. No el nombre que había llevado con orgullo y con cautela desde niño. No el hecho de haber crecido sabiendo que la sombra de Tobirama Senju seguía pesando, aunque ya nadie pronunciara ese parentesco con demasiada ligereza. Nada de eso importó porque Naruto estaba ahí, respirando, quejándose, existiendo. Minato inclinó un poco la cabeza y dejó que el niño apoyara la mejilla contra su brazo.
Hola, murmuró, con una torpeza que habría negado ante cualquiera. Llegaste con bastante carácter. Detrás de él, sin embargo, la habitación no compartía del todo aquella tregua. El movimiento de las médicas cambió. La urgencia en sus voces, antes enfocada en el nacimiento, se tensó hacia otra dirección. Minato levantó la vista apenas, todavía sosteniendo a Naruto, y la paz breve que había encontrado se resquebrajó casi de inmediato. La mujer sobre la cama apenas respiraba. No era una figura central de la historia de Konoha. No era heredera de ningún gran clan ni portadora de un nombre capaz de alterar la política de la aldea por sí solo. Era una kunoichi de Konoha. Una buena shinobi. Lo bastante fuerte como para hacerse un lugar por mérito propio, lo bastante valiente como para caminar al lado del Hokage sin desaparecer bajo su sombra, lo bastante viva, hasta hacía apenas unos minutos, como para discutir con él sobre nombres, misiones, horarios y esa costumbre molesta que tenía de pensar demasiado. Y ahora se estaba apagando. Minato dio un paso hacia ella, y luego otro, todavía con Naruto en brazos. De cerca, la palidez de su rostro resultaba imposible de ignorar. Sus ojos, ya pesados, buscaron primero al niño. Después a él. No hubo grandes discursos. No una confesión largamente guardada ni palabras hechas para perdurar siglos. Solo un momento pequeño, humano. Ella miró al bebé y sonrió apenas, con una ternura quebradiza. «Está bien», susurró. Minato quiso responderle. Decirle que sí. Que lo estaba. Que Naruto estaba bien. Que iban a salir adelante. Que ella también iba a hacerlo. Pero ambos eran shinobi. Ambos conocían demasiado bien la diferencia entre la esperanza y la verdad. Ella volvió la vista hacia él por un instante, y fue suficiente para que Minato entendiera que no quedaba tiempo para mentiras piadosas. Tragó saliva. Apretó apenas a Naruto contra su pecho, como si de ese modo pudiera sostener ambas cosas al mismo tiempo, la vida que acababa de llegar y la que se le estaba yendo. Lo siento, fue todo lo que consiguió decir, y hasta él mismo odió lo insuficiente que sonó. Ella negó muy levemente, casi sin fuerzas. No había reproche en su rostro. Solo cansancio. Solo el eco de algo que pudo haber sido una vida larga y ya no lo sería. Un segundo después, su pecho dejó de moverse. El silencio cayó sobre la habitación con una pesadez brutal. Naruto soltó un sonido pequeño, incómodo, y Minato se quedó inmóvil. No quebrado. Todavía no. Ni siquiera había espacio para quebrarse. Solo quieto, como si una parte de él hubiera sido obligada a quedarse atrás de golpe mientras el resto aún no terminaba de comprenderlo. Jiraiya bajó la mirada. No dijo nada esta vez. Afuera, Konoha seguía respirando. Adentro, una vida había comenzado y otra acababa de terminar. Minato agachó la cabeza lo justo para apoyar la frente contra el cabello rubio del recién nacido. El llanto había cesado un poco. Naruto seguía moviéndose, ajeno a la magnitud de aquella noche. Tan pequeño. Tan inconsciente de todo. Demasiado pequeño, pensó Minato de pronto. Demasiado pequeño para el nombre que llevaba. Demasiado pequeño para la sangre que heredaba. Demasiado pequeño para cualquier cosa que el mundo fuera a exigirle. El edificio tembló. No primero como un estruendo, sino como una vibración sorda, profunda, nacida de algo tan monstruosamente grande que tardó un segundo completo en hacerse ruido. Luego vino el verdadero golpe, un rugido que desgarró la noche y sacudió los vidrios con tal violencia que una lámpara del techo se estremeció sobre sus cabezas. Las asistentes médicas se sobresaltaron. Una de ellas dejó caer una bandeja. Jiraiya ya se había enderezado antes de que el segundo impacto llegara. Minato levantó la vista al mismo tiempo que él. Otro rugido. Esta vez no hubo dudas. Aquello no era una explosión común. No era un incendio, ni una emboscada, ni un ataque aislado. Era algo peor. Mucho peor. Jiraiya fue el primero en llegar a la ventana. Apartó apenas la cortina, y por un instante su expresión, normalmente burlona o tranquila, quedó vacía. No, murmuró, casi para sí. Minato no esperó a que dijera más. Avanzó con Naruto todavía en brazos y miró hacia afuera. Konoha ardía. Desde aquella altura podían verse columnas de humo elevándose sobre la aldea, llamas extendiéndose con rapidez entre edificios cercanos y, en medio de aquella devastación, una masa inmensa de chakra rojo que no parecía pertenecer al mundo de los vivos. Las 9 colas se alzaban como un presagio arrancado de las peores historias del pasado. El zorro rugía sobre Konoha con una furia que hacía pequeña cualquier otra cosa. El Kiri. Por un instante, Minato no sintió miedo. Sintió vacío.
Luego la realidad cayó sobre él entera y sin cuidado alguno. La aldea estaba siendo atacada. El monstruo más temido del mundo Shinobi había aparecido en el corazón de Konoha. Su esposa estaba muerta. Su hijo acababa de nacer. Y él era Hokage. No había tiempo para llorar. Jiraiya giró hacia él de golpe. Minato. No hacía falta decir más. Ambos entendieron. Minato miró una vez más al niño en sus brazos. Naruto abrió apenas la boca, arrugó el rostro y volvió a acomodarse, totalmente indiferente al hecho de que el mundo acababa de romperse fuera de aquella sala. Tal vez eso fue lo peor. Que ni siquiera pudiera saberlo. Protégelo, dijo Minato, y su propia voz le sonó extrañamente lejana. Jiraiya extendió los brazos sin dudar. Cuando recibió al recién nacido, su expresión cambió por un segundo. Apenas uno. El peso del niño era casi inexistente, y sin embargo algo en él se sintió más serio, más antiguo. Como si al sostenerlo comprendiera de golpe no solo quién era, sino todo lo que iba a significar. Naruto se removió entre las mantas y cerró una mano diminuta sobre la tela del chaleco de Jiraiya. El Sannin soltó el aire lentamente. Ve, dijo con más firmeza de la habitual. Yo me encargo aquí. Minato asintió. Solo entonces permitió que su mirada se posara una última vez en la cama. No se acercó. No porque no quisiera, sino porque si lo hacía tal vez no lograría apartarse. Bajó los ojos un segundo, lo justo para guardar el momento en algún lugar hondo de sí mismo. Luego giró. En la ventana, el resplandor rojizo del chakra del ki ya tenía las paredes. Minato desapareció en un destello amarillo. Jiraiya se quedó solo con el niño, las médicas inmóviles y el rugido de la bestia partiéndole la noche a Konoha. Había visto a Minato marcharse a batalla incontables veces, pero aquella fue distinta. Más pesada. Más silenciosa. Como si ambos hubieran entendido, sin necesidad de decirlo, que algo irremediable acababa de ponerse en movimiento. Naruto soltó un quejido. Jiraiya bajó la vista hacia él y, pese a todo, una sonrisa cansada se dibujó en su rostro. Vaya manera de llegar al mundo, chico. Afuera, el caos crecía. Shinobi desplazándose de un lado a otro, órdenes gritadas por encima del estruendo, columnas de humo oscureciendo el cielo y el rugido del zorro de 9 colas aplastando cualquier intento de normalidad. Jiraiya apartó la vista de la ventana y volvió a centrarla en el recién nacido. Tan pequeño. Lo bastante pequeño como para parecer frágil, pero no tanto como para pasar desapercibido ante alguien como él. El hijo de Minato. Y no solo eso. Jiraiya había conocido la verdad sobre Minato mucho antes de que éste se convirtiera en Hokage. Hiruzen también. Ambos habían sido lo bastante prudentes como para callarlo, lo bastante sensatos como para entender por qué ciertas sangres podían ser una bendición en tiempos de paz y una condena en cualquier otra circunstancia. Minato no había llevado el apellido Senju, pero la sangre de Tobirama corría por sus venas tan claramente como su talento. Lo había hecho desde niño. En la forma en que analizaba, en la velocidad con que comprendía técnicas complejas, en la precisión de su control, en esa mezcla rara de genio, serenidad y dureza funcional que a veces lo hacía parecer más viejo de lo que era. Jiraiya lo había visto crecer con eso. Había visto cómo Hiruzen lo observaba con algo más que orgullo de maestro, también con cautela. Porque el legado de Tobirama nunca era simple. Nunca era ligero. Y ahora ese legado había caído sobre un recién nacido. Uno que, si el mundo se enteraba demasiado pronto, nunca tendría paz. Jiraiya ajustó un poco mejor las mantas alrededor del niño. ¿Qué tal si vamos a ayudar? Murmuró, más para sí que para Naruto. No queremos que nada malo pase. Pasó algún tiempo antes de que la noche comenzara realmente a apagarse. No llegó la calma de golpe. Lo hizo como llegan las cosas dolorosas. Poco a poco, dejando restos en cada rincón. El humo siguió ahí incluso cuando el rugido del ki cesó. Los gritos se transformaron primero en órdenes, luego en murmullos, luego en ese extraño silencio de las aldeas heridas que todavía no terminan de comprender cuántas cosas han perdido. El amanecer encontró a Konoha de rodillas. Jiraiya caminó por pasillos cubiertos de polvo y cansancio hasta una sala apartada donde Hiruzen Sarutobi lo esperaba. El tercer Hokage parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Tenía hollín en la ropa, el rostro severo y los ojos cargados con esa clase de agotamiento que ni el descanso cura. Cuando lo vio entrar con el niño, guardó silencio. Jiraiya se acercó despacio. No había prisa ya. No esa clase de prisa. Naruto dormía. Increíblemente, dormía.
Como si el mundo entero no hubiera decidido desplomarse en la noche de su nacimiento. Hiruzen lo observó durante un largo momento. Se parece a él, dijo al fin. Jiraiya soltó un resoplido bajo. Sí. Demasiado. Hubo algo casi triste en eso. Hiruzen acercó una mano, sin tocarlo todavía. La mantuvo suspendida apenas sobre las mantas, como si temiera perturbar el único rincón de inocencia que quedaba en toda la aldea. El hijo del cuarto Hokage, murmuró. Jiraiya no respondió enseguida. Y el nieto de un legado que nunca dejó de ser peligroso, añadió luego, con voz más baja. Hiruzen cerró los ojos por un instante. Lo sabía. Siempre lo había sabido. Había visto en Minato mucho más que talento. Había visto el eco de una línea antigua, el peso silencioso de Tobirama Senju reflejado en un muchacho brillante que aprendía demasiado rápido y cargaba demasiado bien con expectativas que habrían aplastado a otros. Por eso, junto con Jiraiya, lo habían observado de cerca. Lo habían formado. Lo habían preparado. No solo porque era un prodigio, sino porque había ciertas herencias que exigían algo más que admiración. Y ahora, frente a él, descansaba otro niño marcado por esa misma sangre. Un bebé. Uno que además cargaba con algo todavía peor. Hiruzen bajó la mano. La aldea necesitará esperanza, dijo después de unos segundos. Jiraiya levantó la vista, ya sabiendo hacia dónde iba aquello. No me gusta ese tono. Konoha ha perdido demasiado esta noche. El cuarto ha muerto. Mucha gente lo sabrá pronto. El miedo se extenderá antes que la calma. Si la aldea supiera que su hijo vive, Jiraiya se quedó inmóvil. Hiruzen continuó, más grave que convencido. Si supieran que el legado de Minato sigue aquí, que la sangre Senju no se ha apagado del todo, podría darles fuerza. Podría dar orden. Un símbolo. Jiraiya soltó una risa seca, sin alegría alguna. Sí. Un símbolo. También un blanco. El viejo Hokage no respondió de inmediato. Jiraiya dio un paso más hacia él, todavía con Naruto en brazos. No estás hablando de un emblema para colgar en la entrada de la aldea, Hiruzen. Estás hablando de un recién nacido. El hijo de Minato. El descendiente de Tobirama. Y ahora, además, el contenedor del Kibi. ¿De verdad quieres anunciarlo al mundo? La mandíbula de Hiruzen se tensó apenas. No hablo del mundo. Hablo de Konoha. Konoha siempre acaba hablando más de la cuenta. La frase cayó pesada entre ambos. Afuera, a lo lejos, se oían pasos apresurados y voces bajas. La aldea se estaba rearmando como podía, reuniendo nombres, pérdidas, heridos, estructuras dañadas. Pero en esa habitación el problema era otro. Más pequeño, más simple en apariencia y mucho más decisivo. Hiruzen volvió a mirar al niño. Si ocultamos quién es, también lo estaremos alejando de lo que le corresponde. Jiraiya bajó la vista hacia Naruto. Lo observó dormir. Tan tranquilo. Tan absurdamente tranquilo. Como si el peso de 2 vidas y una bestia sellada no reposara ya sobre su pecho diminuto. Le corresponde sobrevivir primero, dijo. Eso hizo callar a Hiruzen. Jiraiya respiró lento y siguió, ya sin dureza, solo con la gravedad de alguien que entendía demasiado bien lo que estaba en juego. Tsunade puede cuidarlo. Hiruzen levantó la cabeza de inmediato. Está lejos. Precisamente. No ha vuelto en años. Y sigue siendo la mejor opción. El silencio regresó, esta vez más largo. Tsunade. El último gran nombre del clan Senju, caminando aún por el mundo shinobi. Una mujer que podía protegerse sola, sí, pero que también cargaba con enemigos viejos, con miradas viejas y con el peso insoportable de pertenecer a un apellido que nunca dejaba de significar algo. Si incluso ella, adulta, legendaria, temida, debía cuidarse de ciertas sombras, ¿qué le esperaba a un recién nacido si Konoha lo presentaba como heredero del cuarto y descendiente directo de Tobirama? Hiruzen lo sabía. Ese era el problema. Lo sabía, y aún así seguía viendo la otra cara del asunto. La aldea rota, la necesidad de un futuro visible, la tentación de decirles a todos que no todo estaba perdido, que aún quedaba una llama viva del cuarto Hokage. Jiraiya vio esa lucha en su rostro y bajó un poco la voz. Si lo anuncias, los ancianos lo verán como una pieza. Los clanes lo medirán. Los enemigos de Minato querrán encontrarlo. Los enemigos del nombre Senju harán cálculos. Y eso sin contar lo que pasará si alguien descubre lo del Kibi antes de tiempo. Naruto se removió apenas y emitió un sonido pequeño, incómodo, antes de volver a quedarse quieto. Hiruzen cerró los ojos. Tendría que crecer lejos de aquí. Sí.
Lejos de su aldea. Por ahora. Lejos del nombre de su padre. Jiraiya no respondió enseguida. Esa era, quizás, la parte más dura. Porque Minato había muerto defendiendo Konoha. Porque su hijo tenía derecho a crecer con ese nombre. Porque había algo cruel en arrancarle de entrada hasta eso. Pero también había otra crueldad más grande. Dejarlo aquí, expuesto, observado, convertido en promesa antes siquiera de aprender a caminar. Hiruzen abrió los ojos de nuevo. La vejez pesaba de otra manera sobre él ahora. Si se va, murmuró, la aldea perderá el último recuerdo vivo del cuarto. Jiraiya negó una vez. No. Si se queda, puede que lo perdamos a él. Fue eso lo que terminó inclinando la balanza. No un gran argumento brillante. No una estrategia política impecable. Solo una verdad desnuda y desagradable. Hiruzen se acercó al niño por fin. Esta vez sí apoyó apenas 2 dedos sobre la manta, cerca del pequeño brazo de Naruto. El bebé ni siquiera se despertó. Minato habría querido protegerlo, dijo, casi para sí. Jiraiya miró al niño y sintió un nudo extraño, antiguo, difícil de nombrar. Había visto nacer generaciones enteras de shinobi, había perdido alumnos, amigos, compañeros. Había visto a Minato convertirse de muchacho extraordinario en hombre capaz de cargar con Konoha. Y ahora sostenía al hijo de ese mismo hombre, tan absurdamente pequeño que dolía pensar en todo lo que ya se había decidido por él. No era solo responsabilidad. Era nostalgia también. Nostalgia por lo que Minato ya no vería. Por la vida que aquel niño no conocería junto a sus padres. Por la aldea que jamás sabría cuán cerca estuvo de criar a uno de sus futuros pilares desde la cuna. Por todos los debió ser que aquella noche había destruido sin piedad. Jiraiya acomodó mejor a Naruto entre sus brazos. El niño hizo un gesto leve, buscando calor sin entender nada. De acuerdo, dijo Hiruzen al fin, y el peso de la decisión le hundió los hombros apenas un poco más. Llévalo con ella. La frase quedó suspendida entre ambos como una sentencia y una salvación al mismo tiempo. Jiraiya asintió despacio. No hubo celebración por la decisión correcta. No la merecía. Solo quedó ese tipo de tristeza sobria que acompaña a las cosas necesarias. Fuera de la sala, la mañana avanzaba gris sobre Konoha. Jiraiya salió con el niño en brazos mientras el personal del hospital se apartaba para dejarle paso. No todos sabían quién era exactamente el recién nacido que cargaba, pero bastaba con ver el rostro del Sannin para no hacer preguntas. Atravesó pasillos, descendió escaleras, cruzó puertas abiertas hacia una aldea que aún olía a humo. El aire exterior estaba frío. Konoha se extendía frente a él herida, ennegrecida en algunos sectores, levantándose en otros con esa terquedad casi arrogante que siempre había caracterizado a la aldea. Shinobi llevando escombros. Médicos corriendo de un lado a otro. Vecinos intentando comprender lo sucedido. Y por encima de todo, la ausencia. Esa ausencia enorme, invisible y reciente que dejaba la muerte del cuarto Hokage. Naruto dormía ajeno a todo. Jiraiya lo miró de nuevo. El hijo de Minato. El nieto de una sangre demasiado pesada. El niño que, de quedarse, podría convertirse en estandarte o en cadáver. Sintió algo parecido al cansancio, pero más hondo. No físico. Algo que se parecía a la ternura cuando iba acompañada de miedo. Algo que quizá, en otro tiempo, habría sido esperanza simple y ya no podía serlo. Tu viejo era un problema incluso de pequeño, murmuró mientras comenzaba a alejarse del hospital. Tú apuntas a ser peor. Naruto apretó un poco más la manta junto al pecho, como si esa fuera toda la respuesta que pensaba darle. Jiraiya soltó una risa baja, breve y melancólica. Sí, eso pensé. No salió de Konoha con dramatismo. No hacía falta. Nadie anunció su partida ni la convirtió en ceremonia. Fue, precisamente, ese tipo de acto que cambia destinos sin hacer ruido suficiente como para que la historia lo note en ese mismo instante. Atravesó la puerta de la aldea cuando el sol aún no terminaba de elevarse y no miró atrás enseguida. Caminó unos metros más, el polvo del camino levantándose bajo sus sandalias, el niño dormido todavía entre sus brazos. Solo entonces se detuvo. Giró apenas la cabeza. Konoha quedaba detrás, todavía envuelta en humo y duelo. Allí había dejado a un alumno. Allí quedaba también una promesa rota y otra apenas nacida. Jiraiya bajó la vista hacia Naruto una última vez antes de seguir. La nostalgia volvió a golpearlo, más callada ahora. Pensó en Minato joven, brillante, insoportablemente talentoso. Pensó en lo rápido que había corrido su vida. En lo poco que había durado su paz.
Pensó en lo injusto que resultaba que el niño en sus brazos no fuera a recordar nada de aquella noche y, al mismo tiempo, fuera a vivir bajo su sombra por años. Podía sentir la tentación de llamarlo por su nombre. De decirle algo más. De prometer cosas que quizá ni él mismo estaba seguro de poder cumplir. Pero al final solo ajustó su agarre y emprendió el camino. Tsunade estaba lejos. Y, por primera vez en toda la noche, eso se sentía como una bendición. Detrás, Konoha seguía de pie. Delante, un futuro incierto se abría para un niño que aún no sabía quién era, qué cargaba, ni cuántas vidas habían cambiado para mantenerlo respirando una noche más. Jiraiya siguió caminando sin apresurar el paso, mientras el viento frío de la mañana rozaba las mantas que envolvían a Naruto. La historia del niño apenas acababa de empezar.